Hermanos, buenos días, Dios los bendiga. Esperamos que todos se encuentren bien con la ayuda del Señor. Hemos venido a adorar a nuestro Señor. La adoración cristiana y el día de reposo. Lo recordamos en capítulo 22. Guardamos el día del Señor en Jesucristo, en el nuevo pacto. Que Dios nos ayude a cumplir el propósito por el cual nos reunimos todos los domingos, el primer día de la semana, el día que estableció el Señor para que la iglesia cristiana se reúna a adorarlo, a hacer memoria de su obra redentora. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Esperamos su segunda venida. Aquí está el Señor con nosotros y está en cada uno de nosotros. Hemos venido para escuchar su santa palabra. Amén. ¿Quiénes trajeron la Biblia? Y hemos venido también para estar en comunión los unos con los otros. Está toda la iglesia local, la iglesia evangélica bautista de Itagüí reunida hoy. Tenemos culto unido, gracias al Señor. Vamos a orar la palabra con mucha reverencia. Oramos como iglesia y después leemos el texto bíblico. Padre Santo, Dios de amor, te adoramos y exaltamos por tu gran misericordia al darnos tu salvación en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por habernos elegido para esta salvación tan grande. Reconocemos como iglesia y cada uno de nosotros que separados de ti, nada podemos hacer. Necesitamos tu santa palabra, Señor, que tú nos hables por medio de ella y a través de tu Santo Espíritu. Bendice a tu siervo, a nuestro pastor que has puesto para predicar tu santa palabra. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Señor Jesucristo, te confesamos nuestros pecados, somos infieles a tu palabra. Ayúdanos a ser santos como tú y a aprender de tu mansedumbre y humildad, que la soberbia, Señor, no se enseñoree de nosotros. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbranos de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Tengamos, hermanos, un tiempo de oración personal y como iglesia. Que cada uno nos estemos arrepintiendo de nuestros pecados delante del Señor. Oremos. Te pedimos, Padre, que con el poder del Espíritu Santo nos des crecimiento como iglesia para entenderte y conocerte más a través de las Escrituras y así llevar fruto de buen testimonio para tu gloria y honra. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo que es mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles
para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que todos los miembros procuren los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Señor, afírmanos siempre en tu gracia y en tu verdad, por tu nuevo pacto en Jesucristo. Nada somos y nada tenemos que no hayamos recibido de tus manos. Guíanos a servirte de corazón y abnegadamente. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Te damos gracias, oh Jehová, Salvador nuestro, porque nos has libertado del poder del pecado, de Satanás, del mundo y del infierno, la condenación eterna. Gracias por tu paz que nos has dado en tu Hijo eterno, Cristo Jesús. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganos los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Te alabamos, Señor Jesucristo, te magnificamos. Tú que estás sentado en tu trono de gloria a la diestra del Padre, recibe nuestros cánticos en esta mañana. Solo tú eres nuestro buen pastor, y nosotros, ovejas de tu prado. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Amén. Es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré, y con címbalos de gozo al Señor ensalzaré. Él despide los relámpagos, mas nunca temeré. Él es mi protector. Gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy yo. Con ejército no gana sus victorias.
amor es lo que vencerá. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy gloria. En Belén de Palestina, el Señor Jesús nació, y después de 30 años en la cruenta cruz murió, pero vive para siempre, pues la tumba ya venció. Su nombre alabaré. Gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy gloria. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Vamos a entonar el himno 173, y esos himnos que estamos entonando hablan de la historia que celebramos durante este tiempo, de la Navidad, de la historia de Jesucristo, de su nacimiento, de su llegada aquí en la tierra, de su obra por nosotros. Y este himno se titula Dime la historia de Cristo, y habla un poco de esa historia. Sigamos recordando esa historia con el himno 208, Un día.
una virgen, nos dio por su vida ejemplo también. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado me dio justicia, un día él viene, pues lo prometió. Un día llevaronle al monte Calvario, un día clavaronle sobre una cruz, sufriendo dolores y pena de muerte, expiando el pecado, salvóme Jesús. Vivo me amaba. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado me dio justicia, un día él viene, pues lo prometió. Un día él viene con voz de arcángel, un día en su gloria el Señor brillará. Oh día admirable en que unido su pueblo lores a Cristo, por siempre alzará. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado me dio justicia, un día él viene, pues lo prometió. ¿Ustedes creen que Él viene? ¿Y lo están esperando? Amén. Ahora vamos a entonar el himno 114. Suenen dulces himnos. Y ya cantamos un poco de esa historia y vamos a cantar, a celebrar de esa historia. Suenen dulces himnos gratos al Señor, y óigase en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador, para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén, sea nuestro cántico también. Salte de alegría, lleno el corazón, la batida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria a Dios. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén, sea nuestro cántico también. Sientan nuestras almas doble gratitud hacia el que nos brinda redención, y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén, sea nuestro cántico también. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén, sea nuestro cántico también.
Asimismo también cantamos Gloria a Dios en las alturas, himno 119. El himno 140. Venid fieles todos, y vamos a empezar entonando el coro. Venid adoremos, venid adoremos, venid adoremos a Cristo el Señor. Venid fieles todos, a Belén marchemos de gozo, triunfantes, henchidos de amor. Y al Rey de los cielos humilde le eternos adórete.
este himno que vamos a cantar a continuación, a ver, todos los niños digan amén. Los niños, ¿dónde están los niños? No los escucho, amén. Ah, bueno, si hay muchos niños. Los jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? Amén. Jóvenes, digan amén. Muy poquitos. Ah, y los adultos, amén. Bueno, entonces vamos, todos los niños, los jóvenes, los adultos, vamos a cantar. Hoy es Navidad, celebramos la Navidad. Campanas por doquier resuenan sin cesar. Puedes usar las palmas. Proclaman con placer que hoy es Navidad. Los niños con canción la grata nueva dan. En este día de amor y buena voluntad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. El niño de Belén nos trae la salvación. Con júbilo sin par se entona la canción. Yo llamo mi Jesús, tus glorias cantaré. En este día tan feliz me regocijo. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Amén. Celebramos la Navidad porque el motivo de nuestra Navidad, ¿quién es? Jesucristo, el Señor. Oremos. Padre Santo, te damos gracias porque nos podemos gozar en tu presencia, con estos cánticos, con estas alabanzas, que sean gratos a tus oídos, a tus santos oídos, que sean como una ofrenda agradable ante ti, que salgan de corazones agradecidos, porque tú, Jesucristo, viniste a la tierra, te humanaste, te sacrificaste, naciste en un pesebre hasta llegar a la cruz y resucitaste como celebramos hoy. Gracias, Señor, por ese costo que pagaste por nuestras vidas. Y queremos, Señor, seguir deleitándonos en tu palabra, en la predicación de tu palabra, que llegue a nuestro corazón, que llegue a nuestra mente, a nuestro ser, que la apliquemos. Bendice al pastor con esta predicación y dirígelo con el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Ya vio algún hermano que no veía hace un tiempo o no? Ustedes saben que cuando nos reunimos así, unos a las 8, otros a las 11, pues a veces no vemos a algunos hermanos. Entonces, ¿qué tal si se fija al menos ahí, sin pararnos de la silla, a ver quién está por ahí a su lado, que de pronto hacía tiempito que no veía? Siempre estos tiempos son muy especiales para nosotros como iglesia. El poder disfrutar de ver a hermanos que generalmente no vemos.
Hace 8 días dejamos un verso para memorizar. ¿Cuál era? Lucas 1:68. A ver, yo quiero saber quién se lo aprendió esta semana. A ver, estoy viendo la mano levantada de Sandra, de Wilton, Estela, Carlos, Flor, doña Lucelena. A ver, ¿alguien más? A ver, entonces, ¿qué tal si uno de sus hermanos nos dice el versículo? A ver, de los hermanos que levantaron la mano, la hermana Flor, díganos cuál fue el versículo de memoria. Bueno, estuvo bien el intento, ¿no? A ver, ¿quién se lo aprendió así bien, bien, que lo pueda decir con claridad? A ver, hermano Carlos, saque usted la cara por los hombres aquí en la iglesia. Así es, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Lucas 1:68. Y el verso de esta semana es el versículo 14 del capítulo 2. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Vamos a estar, hermanos, en esta mañana meditando ese capítulo 2 de Lucas. Y no sé para cuántos de ustedes, yo espero que para muchos y no para todos, sea un texto deleitoso. El mundo está celebrando Navidad, pero si hay alguien que tiene todo el deber y la bendición de celebrarlo es el pueblo de Dios. Y precisamente en este capítulo 2 de Lucas recordamos lo que es el nacimiento de nuestro Salvador. Así que vamos a estar meditando en esta mañana en ese texto y quiero que consideremos qué nos anuncia el nacimiento de Jesús. ¿Qué nos anuncia? Vamos a hacer la lectura. Y aunque vamos a estar hasta el versículo 20, vamos a leer primero hasta el versículo 7. Lucas, capítulo 2, versos 1 al 7. Dice la palabra de Dios. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque podemos leer la historia de nuestra salvación, porque podemos, Señor, meditar en estos textos, Señor, que son tan preciosos y deleitosos para tu pueblo. Hacer memoria, Señor, que un día tú te hiciste hombre y habitaste en medio de nosotros para la gloria de tu Padre y para nuestra salvación. Gracias, Padre, te damos, porque no solamente podemos celebrar
este tiempo especial, sino que ante todo podemos celebrar que tú naciste en nuestro corazón, que tú, Señor, ahora moras por tu Espíritu en nuestro corazón, en nuestra vida. Padre, ayúdanos en esta mañana a deleitarnos en este texto, a hacer memoria de tu salvación, de tu encarnación. Te alabamos, Señor, en esta mañana, te damos gracias también porque podemos reunirnos, Señor, como tu iglesia y alabarte en este tu día. Señor, enséñanos a amar tu día. Enséñanos, Señor, a deleitarnos en este día que tú has consagrado para ti y que tú, Señor, esperas de nosotros que lo consagremos a tu nombre, que nos deleitemos, Señor, en ti, que te adoremos. Ayúdanos y dirígenos, Señor, en esta mañana, mientras meditamos en tu palabra. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, hermano. Vamos entonces a considerar, hermanos, en esta mañana, por lo menos 4 cosas que anuncia el nacimiento del Señor Jesús. Y lo primero lo vamos a ver en los versículos 1 al 5. El nacimiento de Jesús nos anuncia que Él es el verdadero Rey del mundo. El nacimiento del Señor Jesús nos anuncia que Jesucristo es el verdadero Rey del mundo. Si usted notó en la lectura que hicimos, se habla de un rey en esos primeros 5 versículos. Y todos sabemos, hermanos, que el mundo tiene sus gobernantes, tiene sus reyes. Y como el mismo Señor Jesús también lo dijo, ellos se enseñorean de las naciones, se enseñorean de los pueblos. Pero aquí en la Escritura vemos que Lucas, el escritor de este Evangelio, quiere que nos fijemos de manera especial quién es el verdadero Rey, quién es. Y vamos a considerar en estos 5 primeros versículos por lo menos 2 cosas. La primera de ellas la vamos a ver en los versos 1 al 3, y es esta: la providencia de Dios gobierna. La providencia de Dios gobierna, y pudiéramos decir, gobierna incluso sobre la misma política del mundo. Permítame recordarle lo que dice Miqueas capítulo 5, versículo 2, lo voy a leer para usted. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. ¿De dónde saldría el Señor de Israel? De un pueblo pequeño llamado Belén. Esa era la profecía, eso era lo que el Señor había anunciado. Y entonces en el verso 1 al 3, Lucas nos dice cómo fue posible esto, ya que José y María precisamente no vivían en Belén. ¿Cómo fue posible que José y María terminan yendo a Belén? Y la respuesta es sencilla: por la providencia de Dios. ¿Por qué José y María terminaron en Belén? Por la misma providencia de Dios. Recuerde versículos 1 al 3. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Note que esos 2 versículos está hablando de gobernantes humanos. En el verso 3 dice: e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y entonces en el verso 1 dice que César Augusto decretó un censo. Y sin saberlo, este hombre gobernante del mundo estaba siendo un instrumento útil en las manos de Dios. Un instrumento, pudiéramos decir, involuntario. Porque gracias a ese decreto que él pone de hacer ese censo, es que va a terminar precisamente José
y María en Belén. Y de esta manera, cumpliéndose lo que el Señor había prometido antes, es en Belén donde va a nacer el Salvador. Así que estamos viendo cómo la providencia divina está gobernando incluso sobre los gobernantes del mundo. Y por supuesto, hermanos, este pensamiento debe de ser siempre de gran consuelo para el pueblo de Dios. Porque la providencia de Dios no solamente estaba gobernando en esa época, la providencia de Dios sigue gobernando hoy sobre los gobernantes del mundo. Y eso es consolador y esperanzador para el pueblo de Dios. En los versículos 4 al 5 hay una segunda cosa que yo quiero que usted considere ahí en el texto. Versos 4 al 5. Y es que la soberanía de Dios está sobre los gobiernos del mundo. La soberanía de Dios está sobre los gobiernos del mundo. Mientras el mundo hablaría del César, sin embargo Dios, a través de su palabra, no nos va a hablar del César Augusto, nos va a hablar del verdadero Rey soberano, que es Jesucristo. Y ustedes, hermanos, y yo sabemos bien cómo el mundo siempre tiende a exaltar a los gobernantes humanos, a ponerlos muy en alto. Aquí el Señor quiere que su pueblo ponga su esperanza en el único que es el verdadero Rey soberano sobre todas las cosas, en Jesucristo. Amén. Antes de hacer la lectura de estos dos versos, preguntémonos cómo veía el mundo al Augusto César. Augusto César o el César Augusto. Dice la historia que el imperio romano en ese momento tenía más o menos más de 70 millones de habitantes. Y en esa época el culto al César estaba precisamente en su apogeo, digámoslo así. Al César Augusto se le proclamaba como el Salvador. Al César Augusto se le proclamaba como si fuera Hijo de Dios. Al César Augusto se le consideraba, escuche esto, portador de buenas nuevas. Era considerado el gran rey, era considerado el Mesías que iba a traer precisamente paz y felicidad. Pero en medio de este contexto histórico, el Señor nos habla, no es César Augusto, es Cristo. Y para señalarnos a Cristo, Él va a comenzar hablándonos primeramente de José. Mire el versículo 4, porque pudiéramos decir que José, hermanos, es como un eslabón importante en toda la historia de nuestra salvación. Y entonces habla de José primero. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Mire cómo Lucas está evocando la promesa de Dios para David. Permítame recordarle 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 16. El Señor había dicho a David, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y aquí precisamente el evangelista Lucas está evocando esa promesa cuando él dice que José era precisamente de la casa y familia de David. Y entonces continúa en el verso 5 diciéndonos que José fue para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y mire qué especial como es ese versículo 5, termina colocando su énfasis o su mirada en ese punto tan crucial para el pueblo de Dios. María estaba encinta. Es decir, Lucas quiere que usted y yo pongamos la mirada no ni siquiera en José ni en María, sino en el bebé de María, en Cristo, aquel bebé de la promesa. Así que Lucas está recordándonos que es Jesús la persona más importante, no es el César Augusto. El mundo se fija generalmente en hombres frágiles, caídos, pero el pueblo de Dios,
ha de tener su mirada en el único que es perfecto, que es Cristo. Y a eso quiere precisamente llevarnos el Evangelio a considerar. Mientras que el mundo exalte a sus gobernantes, obedezca a sus decretos, sin embargo el pueblo de Dios sabe bien quién es el verdadero rey y sabe bien quién es el que va a permanecer para siempre. No es el César Augusto, no es el gobernante tal, sino que es Cristo Jesús, el Rey. Recuerde cómo la Escritura, el Señor en una ocasión dijo: dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Yo no sé cuántos de nosotros sean, bueno, por lo menos los papás, no sé si alguna vez alguno de sus hijos se ha disfrazado, o de pronto el papá se ha disfrazado y se ha puesto una capa. Cuando yo estaba chiquito, a mí me disfrazaron de Superman. Y yo no sé de pronto qué papá se ha disfrazado colocándose una capa para hacerse de superhéroe delante de su hijo. Aunque tenga esa capa, tenga la completa seguridad de que su hijo sabe bien que usted no tiene poder. Hermanos, los gobernantes del mundo, aunque se pongan capa, aunque se pongan coronas, aunque ostentes lugares de autoridad en medio del mundo, nosotros como cristianos tenemos que hacer como ese niño que se le disfraza al papá. Sí, mi papá se puso una capa, pero él no tiene el poder. Los gobernantes de este mundo no son los que tienen el poder. El poder solamente lo tiene aquel que es el Rey de Reyes y el Señor de señores, Jesucristo. Amén. Así que ningún poder humano tiene por qué impresionarnos demasiado a nosotros, el pueblo de Dios, cuando sabemos que el que está sentado en el trono es aquel bebé que nació en Belén, Jesucristo. El nacimiento del Señor Jesús, entonces, en primer lugar, proclama que Jesús es el verdadero Rey. Y si el Señor es el verdadero Rey, entonces nosotros como su pueblo podemos vivir, como dice el Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. En los versículos 6 y 7 consideremos una segunda cosa que nos anuncia el nacimiento del Señor Jesús. Y es que Dios se humilló haciéndose hombre. El nacimiento del Señor Jesús nos anuncia que Dios se humilló haciéndose hombre. Lucas no quiere que pasemos por alto que este mismo que es Rey, el único Rey verdadero, se humilló haciéndose como uno de nosotros. Eso es lo que también nuestra confesión de fe llama una condescendencia voluntaria. Condescendencia quiere decir que una persona se pone en el lugar o en los zapatos del otro. Y esto fue en esencia lo que el Señor Jesús, siendo Rey, hizo por nosotros. Se puso en nuestro lugar. Permítame leer la pregunta del catecismo. Catecismo, la pregunta número 27, dice: ¿en qué consistió la humillación de Cristo? Escuche la respuesta del catecismo. La humillación de Cristo consistió en haber nacido, y esto en una baja condición, sujeto a la ley, sufriendo las miserias de esta vida. La humillación de Cristo consistió en haber nacido, y esto en una baja condición, sujeto a la ley, sufriendo las miserias de esta vida. Considere lo que dice el verso 6 de Lucas capítulo 2. Dice que entonces José y María están en Belén.
Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, verso 7, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Cuando yo he leído esa última frase que dice, porque no había lugar para ellos en el mesón, me ha parecido tan significativa, porque entre muchas de las cosas que nos enseña, una de ellas es como un anticipo de cómo el mundo trataría al Mesías. No hay lugar para usted. Y si usted mira la historia en el Evangelio, usted se da cuenta que en efecto eso fue lo que hicieron. Así como dice Juan capítulo 1, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. No había lugar para ellos en el mesón, pero llegó el día, como dice el versículo 7, y dio a luz. Llegó el día en el cual el Señor cumpliría su promesa, como el apóstol Pablo lo había también dicho a los Gálatas. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y dice aquí el texto que María dio a luz a su primogénito, al primero de sus hijos. María tuvo más hijos. Y lo envolvió en pañales, esa era la costumbre, y dice además, y lo acostó en un pesebre, y ya sabemos que el pesebre era el comedero de los animales, porque no había lugar para ellos en el mesón. Es decir, nos está mostrando un nacimiento sin lujo, sin mucho glamour, sin mucho estilo. Damos gracias a Dios que el día de ayer, en la noche, entonces el hermano David y Susana ya tuvieron a su bebé Elizabeth. Y eso es un motivo de acción de gracias a Dios. Por eso no los ven a ellos por aquí, ¿cierto? Cuando van a ser un hijo, quizás nosotros nos ocupamos tanto de los detalles, que sea en la clínica tal, que no le falte esto y aquello, que tengamos todo tan bien preparado, que tengamos la cuna, que tengamos la ropita, los zapatos, bueno, tantas cosas. Y qué especial es ver cómo el Señor, pudiéndose haber ocupado de todos los detalles, con toda la pompa, con todo el esplendor que como rey Él se merece, y sin embargo Él quiso elegir una forma tan sencilla, tan humilde, como lo sería nacer en el comedero de un animal. ¿A quién de nosotros le gustaría que nuestros hijos nacieran en el comedero de un animal? A ninguno de nosotros, pero Dios mostró su amor y su bondad para con nosotros aún en esas cosas. Qué especial es la forma en la que el Señor hace las cosas. Vaya un poco más adelante ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8. Y mire cómo precisamente Lucas nos va a seguir enfatizando esa humildad del Señor, esa disposición a no buscar esos honores que generalmente nosotros como humanos caídos buscamos. En Lucas capítulo 8, mire cómo va a hablar de la condición de vida de aquel que es dueño absoluto de todas las cosas. Lucas 8:3 dice: Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían con sus bienes. El dueño absoluto de todo, con cosas prestadas. Y mire un poquito más adelante, ahí en Lucas, en el capítulo 9, mire el versículo 58. El mismo Señor Jesús dijo: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza.
Hermanos, el Evangelio de Lucas no pasa por alto la sencillez con la cual nuestro Salvador vino a nosotros. Y Él no la pasa por alto porque no quiere precisamente el Señor que nosotros la pasemos por alto. Esa vida sencilla debería ser también para nosotros un propósito. Vivir de manera sencilla. ¿Cómo pudiéramos, hermanos, nosotros llamar esa humillación del Señor para nosotros? El apóstol Pablo la llamó de una manera muy especial. Él la llamó gracia. Vaya por favor a 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9. Esa humillación y esa sencillez de nuestro Salvador, siendo el dueño absoluto de todo, Pablo la llamó gracia. 2 de Corintios 8, 9, porque ya conocéis la gracia. ¿La gracia de quién? De nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Un ejemplo a imitar. Podría haber nacido con todas las cosas que Él quisiera y como Él merece. Y sin embargo el Señor eligió nacer de esta manera. Y yo creo, hermanos, que una de las cosas que el texto nos está mostrando, aparte de esa humildad y sencillez de nuestro Salvador al vivir y al venir a vivir para nosotros, es la dependencia del Padre. Quizás nosotros a veces queremos tener muchas cosas y tener muchas comodidades. Y yo creo, hermanos, que el Señor no le molesta que usted tenga ciertas comodidades. Pero el problema es que nosotros a veces queremos tener muchas comodidades porque en esencia lo que estamos buscando es independencia, no depender. Y entonces ver a nuestro Salvador venir y hacerse como uno de nosotros y nacer de la forma en la que Él nació y vivir sin cosas materiales, yo creo que también nos está llamando a considerar nuestra necesaria dependencia de Dios en medio de nuestra vida. No dependencia de las cosas, sino dependencia de aquel que es el dueño absoluto de todas las cosas. Amén. El nacimiento del Señor Jesús anuncia que Dios se humilla haciéndose hombre. Vaya por favor a Hebreos capítulo 2 y leamos el versículo 10. Esa humillación fue para nuestra salvación. Esa humillación fue para nuestro bien, nuestro mayor bien. Hebreos 2:10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas. Mire cómo introduce el autor de Hebreos las siguientes palabras. Él está diciendo, aquel por cuya causa son todas las cosas dependen de Él. Y por quien todas las cosas subsisten, sin Él nada sería. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, esa frase lo que está diciendo es salvación. Para salvarnos, convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, convenía, ¿qué convenía?
que perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hermanos, la humillación de nuestro Salvador fue para nuestro mayor bien. Y cuando yo leía esto esta semana, yo pensaba no solamente en el bien que el Señor nos hizo a nosotros al salvarnos, sino que nosotros también como pueblo de Dios somos llamados a hacer el bien a otros. Y yo pensaba, ¿qué tan necesario es humillarse para hacer el bien? Porque cuando uno ciertamente busca el bien del otro, uno tiene que negarse a uno mismo. Y el Señor mostró su bondad de tal manera que Él se humilló para hacernos el mayor bien. Eso es muy especial. Vamos, hermanos, a leer ahora de los versículos 8 en adelante. En el verso 8 al 14 vamos a ver un tercer anuncio, digamos, que es para nosotros el nacimiento del Señor. Dios envía un ángel para anunciar la buena noticia. Es decir, Dios tiene tanta bondad para con nosotros, nos muestra tanta compasión a nosotros, que hasta envía a sus ángeles para anunciar lo que el Señor va a hacer, o lo que el Señor había hecho. En el versículo 8 y 9, mire cómo nuevamente es enviado un ángel a seres humanos. Digo nuevamente porque ustedes saben bien cómo a María se le envió, cómo también a Zacarías se le envió, y entonces aquí a los pastores que velaban también les envió. Había pastores en la misma región, versículo 8, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Y qué especial, otra vez el Señor exaltando a los humildes. Envió a Zacarías, un hombre piadoso, a Elizabeth, una mujer piadosa, envió a María, todos ellos tan desconocidos, humildes, familias no importantes, y aquí viene y envía ahora a los pastores. También hombres no importantes, que de hecho no solamente no eran importantes, sino que eran menospreciados. Hoy en la noche vamos a considerar algunas cosas más sobre este texto, entonces le animo, recuerden que hoy en la noche vamos a tener el tiempo de ágape. ¿Para quién es la invitación? Para toda esta iglesia local. Entonces esperamos que todos estemos. Y ahí vamos a considerar unas cosas más sobre este texto. Pero una de las cosas que quiero que tenga desde ya clara es que los pastores no solamente no eran importantes, hay algo peor, y es que los pastores eran menospreciados. Una cosa es no ser importante en la sociedad, otra cosa es ser menospreciado por la sociedad. Los pastores eran menospreciados por la sociedad, y el Señor envía precisamente a estos hombres este anuncio. Y les envía consolación. Mire el versículo 10. Después de que ellos se llenan de temor, dice el versículo 10, pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El mundo está llamando a Augusto César como Señor. El mundo está llamando a Augusto César como Salvador. Pero aquí viene el ángel y les dice: no, Cristo es el Señor y Él es el Salvador del mundo. Abra su Biblia, por favor, en Colosenses capítulo 1, versículo 16.
porque el ángel está diciéndoles a esos pastores algo muy especial. Les dice que Cristo es el Señor, el dueño absoluto de todo. Porque de ese bebé tan humilde, la Escritura dice, en él, 1:16, Colosenses, en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, inclusive el trono donde está sentado el César Augusto, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. El ángel trae esa buena noticia. Cristo es el Salvador, Cristo es el Señor. Versículo 12. Y entonces el ángel les da estas indicaciones. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hermano, mire qué especial ese versículo 13. Mire cuál es la respuesta de los ángeles. Y recordemos algo importante. Esos ángeles no fueron salvados. Esos ángeles no fueron el objeto del amor de Dios en Jesucristo. ¿Y qué hicieron los ángeles? Alabaron. Y entonces aquí nos podemos preguntar, ¿es usted, soy yo, somos nosotros objetos del amor de Dios? Entonces deberíamos alabar mejor que los ángeles. Amén. Y mire el verso 14. Voy a leerlo en la Nueva Biblia de las Américas. Algunos creo que tienen esa Biblia. Ahí dice: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres. ¿En quién es Él? ¿Quién? Dios se complace. Buena voluntad, dice ahí. En la Biblia Nueva de las Américas dice: y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Es decir, que el ángel le está diciendo a estos pastores: este bebé, Señor y Salvador, no está siendo enviado para todo el mundo. Amén. No está siendo enviado para todo el mundo. Está siendo enviado para ¿quiénes? Para aquellos en los cuales Dios se ha complacido. En otras palabras, para aquellos a quienes Dios ha elegido. Amén. El ángel les está hablando de la elección soberana de Dios. Y entonces los ángeles alaban a Dios por eso. Pudiéramos decir, los ángeles alaban a Dios por la elección. ¿Alaba usted a Dios por la elección? ¿Ha elevado usted alguna vez una alabanza al Señor con toda el alma, con todo el corazón, con todas sus fuerzas? Señor, gracias porque eres tú quien eliges a quien salvas. Yo sé que a veces no nos es fácil porque pensamos en aquellos que quizás en nuestro, humanamente hablando, pensamos o nos imaginamos que no son elegidos y que quisiéramos que fueran elegidos. Entonces no nos es fácil, es verdad. Pero recuerde quién alabó al Padre por la elección. Jesucristo.
El Señor Jesús en una ocasión dijo: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas. Es decir, el Señor Jesús se deleita en que el Padre desde la eternidad haya decidido escoger para salvar. Y los ángeles también se deleitan, y el pueblo de Dios debe deleitarse también en eso. El nacimiento del Señor Jesús declara que Él es el Salvador esperado. Permítame compartirle un escrito, no sé quién escribió esto, pero me parece muy útil porque nos ayuda a recordar que lo que necesita el ser humano es un Salvador. Eso es lo que necesita un ser humano. Y eso es precisamente lo que Dios ha querido enviar, un Salvador. Escuchen este escrito que no sé quién lo escribió. Dios no envió a un economista, porque nuestra necesidad más profunda no es la pobreza. Dios tampoco envió a un filósofo, porque nuestro problema no es la incoherencia. Dios no envió a un psicólogo, porque nuestro problema no es la inadaptación. Dios tampoco envió a un artista, porque nuestro problema no es el aburrimiento. Dios tampoco envió a un administrador, porque nuestro problema no es un mero desorden. Dios no envió a un líder religioso, porque nuestro problema no es la falta de religión. Dios, en cambio, nos envió un Salvador, porque nuestro problema es nuestro pecado y lo que necesitamos es ser perdonados y librados de la justa ira de Dios. Así que cuando el Señor envía un Salvador, el Señor está mostrando una bondad infinita para nosotros. Hay una canción, de pronto algunos de ustedes la conocen. Yo había pensado inclusive en si la podíamos poner en este momento para escucharla, pero no la preparé, entonces no la vamos a poner. Hay una obra, eso es música clásica y se llama Jesús, alegría de los hombres. ¿Alguien ha escuchado eso? Yo creo que muchos sí la han escuchado, pero no sabían que se llama así. Eso lo escribió Johann Sebastian Bach. Así que no estamos hablando de música conocida generalmente como cristiana, estamos hablando de música clásica. Y se llama Jesús, alegría de los hombres. Y eso tiene una parte coral, es decir, tiene una letra. Para los que de pronto, para que se ubiquen hermanos ahí, ¿cuál es la canción? Eso es algo como... ¿Han escuchado algo así más o menos? Sí lo han escuchado. Eso se llama Jesús, alegría de los hombres. Si mal no estoy, eso fue escrito originalmente fue en alemán. Pero déjenme, yo les leo una frase, una estrofa de eso que escribió Johann Sebastian Bach con esa canción. Mire lo que dice esa obra para cuando la escuchen. Jesús sigue siendo mi alegría, consuelo y bálsamo de mi corazón. Jesús me defiende de toda pena. Él es la fuerza de mi vida, el gozo y el sol de mis ojos, el tesoro y la delicia de mi alma. Por eso no quiero dejar ir a Jesús fuera de mi corazón y de mi vista. Eso es solo una parte. Y siempre me ha llamado mucho la atención la forma en que Johann Sebastian Bach firmaba las partituras. ¿Sabe cómo firmaba él al final? Él colocaba 3 letras. S, D, G. ¿Saben qué es eso? Soli Deo Gloria. Solo a Dios la gloria. Jesús, alegría de los hombres.
Jesús es su alegría. ¿Es su alegría? Para el pueblo de Dios, el nombre del Señor Jesucristo, la persona del Señor Jesucristo es su máxima alegría. Como dijeron los ángeles, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En los versos 15 al 20, esto es lo cuarto, el nacimiento de Jesús nos anuncia la fidelidad de Dios a su pueblo. Considere la respuesta de estos pastores después de que el ángel les anuncia la obra del Señor. Pero ante todo, hermanos, no perdamos de vista que la respuesta de estos pastores es ante todo no a lo que dijeran los ángeles, sino a lo que Dios estaba haciendo. ¿Por qué alabaron los ángeles? Por la obra de Dios. ¿Por qué alabaron los pastores? Por la obra de Dios. Versículo 15 de Lucas 2. Miren ahí lo primero. Los pastores creyeron y adoraron cuando ellos vieron la fidelidad del Señor. Sucedió, versículo 15, que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Recuerden quién fue el que le habló a esos ángeles. Algunos han dicho que inclusive podría haber sido el mismo ángel Gabriel, esto no es seguro, pero le habló un ángel a los pastores. Pero ¿cómo lo entendieron los pastores? Como palabra directa del Señor. Y por eso los pastores dijeron, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Es decir, que ellos creyeron y entonces al haber creído, ellos desearon ir para ser testigos con prontitud de lo que estaba sucediendo. Y yo creo, hermanos, que aquí tenemos una buena lección para nosotros de parte de estos pastores. Ellos escucharon, luego fueron con prontitud. No es suficiente, hermanos, con escuchar. Hay que ir. No es suficiente cuando nosotros simplemente escuchamos el mensaje de Dios. Hay que acudir al llamado del Señor. Amén. Eso hicieron estos pastores. No solamente escucharon el mensaje de Dios, sino que ellos fueron en pos de Jesús. Veamos versículo 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Es decir, el Señor confirmó la fe de ellos. El ángel les había dicho, lo van a encontrar así, y entonces ellos creyeron a esa palabra y fueron inmediatamente, y el Señor confirmó a ellos su fe. Y al verlo, verso 17, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Es decir, ellos no dudaron, sino que de una vez empezaron a testificar de lo que les había anunciado el ángel. Y dice que los que oyeron, todos los que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decían. Y vaya por favor, enseguida nos volvemos al verso 19, pero mire el verso 20, donde sigue hablando de los pastores, porque el 19 está hablando de María. En el verso 20 dice que y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¿Qué causó en estos humildes pastores el nacimiento del Señor?
causó alabanza, causó adoración, causó gozo, causó deleite. Y como dice el versículo 20, nos deja claro cuál fue el motivo, por qué ellos adoraron como adoraron. Por todas las cosas que habían oído y visto, tal como les había sido dicho. En otras palabras, por la fidelidad de Dios. Ellos adoraron porque vieron, Dios es fiel. El Señor nos dijo que sería de esta y esta manera, y el Señor así tal cual lo hizo. Y entonces adoraron. Hermanos, cuando ustedes y yo podemos contemplar la fidelidad de Dios, eso va a causar que nuestra fe crezca. Solamente piense en cuántas veces usted ha visto en su propia vida la fidelidad del Señor para con usted. ¿No hace eso crecer su confianza en el Señor? Yo creo que sí. Hermanos, cada vez que usted y yo podemos decir el Señor ha sido fiel, nuestra confianza en Él se fortalece, crece. Y una fe que crece, una confianza en el Señor que crece, siempre va a producir una mejor y más fervorosa adoración. En la medida en que usted y yo crecemos en confiar en el Señor, su adoración y la mía, a Él va a ser mejor. Y entonces, si consideramos esto por un momento, tenemos que decir que si quizá nuestra adoración no es precisamente la mejor, quizás es que no nos estamos tomando el tiempo para considerar la fidelidad del Señor para con nosotros. Porque no podemos llegar a decir que el problema es que Dios no sea fiel con nosotros, porque ciertamente el Señor ha sido fiel con nosotros. ¿Con quién no ha sido fiel el Señor? Con todos ha sido fiel el Señor. Y se está acabando un año y usted puede contar la fidelidad del Señor durante todo el año y durante toda su vida. Entonces el problema no es la fidelidad del Señor, el problema es que quizás nosotros no nos estamos deteniendo para considerar la fidelidad del Señor, para que entonces nuestra fe crezca y para que nuestra adoración a Él sea cada vez más fervorosa, más del corazón. Que el Señor nos ayude en eso. Vemos entonces a los pastores que creyeron, crecieron en su fe, en su confianza en el Señor, adoraron a Dios por su fidelidad, y María, en el verso 19, ella atesoró las obras de Dios en su corazón. Mire el verso 19, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. La forma de adoración de María fue muy diferente a la adoración que hicieron los pastores, pero María también adoró cuando ella atesoró en su corazón lo que el Señor estaba haciendo. Guardar las cosas en el corazón, meditar, Señor, qué grande eres en medio de todo lo que tú estás haciendo. Cuánta bondad expresas tú para tu pueblo cada vez que tú obras. Tomarse el tiempo para meditar, para pensar, para guardar en nuestro corazón lo que el Señor hace, hermanos, eso es un acto de adoración a Él. De seguro que si usted y yo hiciéramos un poco más frecuentemente como hizo María, de seguro también terminaríamos nosotros adorando más al Señor. Detenernos durante la semana en medio de nuestros trabajos, en medio de nuestros afanes, en medio de nuestras preocupaciones, porque todos tenemos preocupaciones, angustias y deberes y responsabilidades y cosas que no sabemos que van a pasar el año entrante, y si esto me va a salir y si aquello no me va a salir y si esto va a funcionar o no va a funcionar. Todos tenemos una cantidad de cosas, hermanos, en nuestras cabezas siempre. Pero si en medio de eso
nos detuviéramos, así como María, y reflexionáramos y pensáramos en lo que el Señor ya ha hecho, con toda seguridad que podríamos vivir incluso hasta más tranquilos. Porque cada vez que usted y yo meditamos en las obras del Señor, eso fortalece nuestra fe. Hermanos, el nacimiento del Señor Jesús anuncia que Dios es fiel. Si usted disfruta hoy de la fidelidad del Señor, entonces yo le invito a que adore al Señor por eso. Ante todo, adore al Señor porque en su fidelidad Él nos dio al Salvador, que es lo que ciertamente usted y yo necesitamos. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú has mostrado tanta bondad para nosotros. Señor, enséñanos y ayúdanos a responder a esa bondad, como tú lo esperas y como solamente tú lo mereces. Enséñanos, Señor, también en medio de nuestros afanes, a reflexionar, Señor, en tus obras, para que nuestra confianza en ti, que eres fiel, tú que eres el fiel y verdadero, para que al meditar, Señor, en tus obras, en lo que tú has hecho, nuestra fe crezca, nuestra confianza crezca en ti, y entonces te adoremos. Te adoraron, Señor, aquellos ángeles que no necesitaban Salvador. Señor, enséñanos a nosotros a adorarte como redimidos por tu sangre, como hombres y mujeres, Señor, que hemos sido salvados de la justa ira del Padre. Que tú seas, Señor, nuestro gozo, que tú seas, Señor, ciertamente nuestra alegría. Gracias, Padre, por el texto que nos has dejado ahí en tu palabra, contándonos de tu nacimiento, de la sencillez de tu nacimiento, de la forma, Señor, humilde en la que tú quisiste venir a nosotros. Enséñanos también la humildad, enséñanos a humillarnos, enséñanos, Señor, a depender de ti y no depender de las cosas. Y en esta mañana, Señor, también quiero pedirte que nos bendigas en esta tarde, Señor, en el tiempo que queremos disfrutar como iglesia tuya delante de ti, para gozarnos, Señor, como pueblo tuyo, para darte gracias por lo que tú has hecho, hacernos, Señor, tu iglesia, para celebrar, Señor, tu salvación. Bendícenos, Señor, desde ya te lo pedimos, bendícenos, Señor, en ese tiempo, para que tú seas, Señor, primeramente agradado en cada cosa que hagamos, que dispongamos, Señor, y que tú nos ayudes a preparar nuestros corazones para venir con acción de gracias a ti por tan grande salvación dada a nosotros en Jesucristo. Bendícenos pues en esta tarde y ayúdanos, Señor, a poner por obra tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.